Soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales. Esta tarde tengo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al doctor Luis Manuel Carreón. Él es odontólogo y tiene una amplia trayectoria en la industria farmacéutica. Él trabajó para laboratorios Organon, Laxide, Syntex y Merck, compañías transnacionales en donde él adquirió una gran experiencia a través del tiempo en que laboró en estas empresas. Pero su especialización es en el área de la diabetes. Él nos va a charlar primero de cómo llega a interesarse en este mundo, pero para que lo conozcamos un poco y pongamos en contexto su persona, nos va a platicar él dónde hizo la universidad, después por qué dejó de ejercer la odontología, se dedicó a los negocios y actualmente, además de hobbies que tiene, él imparte pláticas, ha estado recientemente en simposios sobre tratamiento y conocimiento de la diabetes. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Luis Manuel Carreón. Buenas tardes, doctor. Eres bienvenido a Líderes Empresariales en Radio y Televisión Canaco de Veracruz. Pues en primer lugar es un honor y un placer, Arturo, licenciado Arturo Martín Morales, que agradezco que siempre, en primer lugar, haya sido un líder dentro de la industria farmacéutica para un servidor y que me hayas puesto en el camino de una empresa que fue la última, como Merck, en donde, bueno, ya afortunadamente me retiré con una muy buena experiencia. Efectivamente, soy odontólogo, que en realidad en mi título profesional dice cirujano dentista, es así como nos catalogan. Hice mi formación profesional en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Nacional, en una institución que se llama Iztacala. Campus Iztacala. Exactamente. ¿Qué es la FES ahora Iztacala? No tuve la suerte de estar específicamente en la universidad del Alma Mater, pero obviamente la formación universitaria es a través de la universidad. Ahí inicio en el año de 1977 hasta el 81, ejerzo hasta el año de 1986, y en ese lapso de tiempo decido iniciar mi vida familiar. En ese momento tuve la necesidad y el poder tener que tomar la decisión de seguir dentro de la carrera o de estar un poco mejor en ese momento con mi familia. E ingreso a la industria farmacéutica con laboratorios Organon en abril de 1985. Ahí empecé con algunos circunstancias de que decía yo, bueno, pues tenemos que estudiar, y la medicina que pedían en ese entonces, la experiencia que pedían no era de una licenciatura, era primero que tuvieras experiencia como representante médico. Entonces no me querían aceptar. Sin embargo, pues tuve la suerte dentro de la entrevista y me aceptaron para iniciar con ellos. Jamás me imaginé que no nada más los conocimientos en medicina que me ayudaron para poder desarrollarme y tomar el curso de 6 semanas, que es el curso más largo que tomé en la industria farmacéutica, volver a ver el sistema nervioso, el sistema hormonal en aquel entonces, me hizo recordar y estudiar, pero ya no por mis calificaciones, sino por permanecer en un trabajo. Y afortunadamente tuve el segundo lugar en el curso, salí a campo y me tocó parte de la Ciudad de México, la zona norte de la Ciudad de México, y desafortunadamente, bueno, por cuestiones mismas de la empresa hay una liquidación. Eso fue en noviembre, y en enero vuelvo a ingresar a través de un anuncio de periódico a otro laboratorio, en el cual posteriormente te conozco en la ciudad de Mérida. Laboratorios Lexide. Ahí ingreso. Se escribe Laqueside, que significa
el lado del lago, Lakside. Es correcto. Este laboratorio ya era transnacional, era una empresa transnacional. Es correcto. Era dependiente de Boehringer Ingelheim, Alemania. Que estaban juntas, porque estaba Boehringer Ingelheim, que también tenía aquí un laboratorio con ese nombre, y Boehringer Ingelheim adquirió a Lexide para poder traer sus productos. En realidad era alemana, ¿no? En aquel entonces. Después ya se fusionó, de hecho Lexide se fusionó con Roche Syntex, ¿sí? Lo absorbe. Ahí estuve del 86, enero, a 1991, que encuentro con ustedes allá en Mérida, para estar en otro laboratorio que fue Syntex. En ese lapso de tiempo de Lakside, esos meses de enero al mes de abril me empezaron a considerar para hacer el cambio a otra ciudad. Me ofrecieron algunas ciudades como Tapachula, Ciudad Juárez y Mérida, y decido, junto con mi esposa, trasladarnos a la ciudad de Mérida y llegar allá en agosto de 1986. Y ahí empiezo una carrera sumamente importante de 12 años que estuve allá. En el año de 1991 te conozco y bueno, agradezco que me hayan tomado en cuenta para poder ingresar en aquel entonces a Syntex, tanto en tu caso como en aquel entonces mi jefe, que era José Luis Lira. Sí. Y de ahí iniciar una carrera que duró del 91 al 97, en donde a través de los resultados y a través de las evaluaciones, pues vuelven a tomarme en cuenta para una gerencia, pero ahora en la ciudad de Monterrey. ¿Por qué decido Monterrey? Porque ¿me permites hacer un paréntesis? Claro que porque sí. Es muy importante para ir ubicando. Cuando ingresas a Lexide y dentro de las líneas que manejabas, ahí tuviste tu primer contacto para el tratamiento de la diabetes mellitus, que va a ser el tema central hoy de nuestra charla, pero para poner en contexto a nuestra audiencia, tú desde ahí empezaste a manejar lo que es diabetes y tratamiento. Es correcto, con dos productos, uno a base de glibenclamida y el otro a base de glibenclamida más metformina y la tolbutamida. ¿Por qué me interesa? Mi abuelita, con cariño, Tere y mi abuelito Basilio, ellos eran pacientes con diabetes. Y mi abuelita seguramente falleció por un infarto al miocardio causado por diabetes, ¿sí? En ese momento no se definió. Pero en el caso de mi abuelito, Basilio, él inicia muy bien y de repente inicia con una insuficiencia renal crónica que lo lleva a la muerte. Pero era mi adoración. Yo a mis papás los quiero mucho, pero mis abuelos, yo viví mucho con ellos. Entonces, desde ahí, cuando ingreso a Lexide, me empiezo a interesar en cuál era realmente el motivo por el cual se generaba la diabetes y empezar tal vez a meterme en el mundo de los pacientes con diabetes. No me imaginé en aquel entonces la magnitud que tiene ahora, no era tan amplio, pero cuando nos dimos cuenta, pues ahora es una bola de nieve que no se puede parar. Muy bien, en este paréntesis, porque vamos a regresar al tema, pero ya a fondo después de que terminemos de que nuestra audiencia. Entonces, de Mérida, eres promovido ¿hacia qué parte del país? Hacia la ciudad de Monterrey. Aquí llego el 30 de abril de 1997 como gerente de distrito de Monterrey y con responsabilidad de parte de la ciudad de Monterrey y Tampico, en donde tenía a mi cargo 11 personas, sí. Representantes generales y una representante especial que veía específicamente el área de cardiología. En ese entonces Merck estaba ingresando en este tipo de productos y, fue con Syntex, llegué para el lanzamiento de Dolac, si no mal recuerdo, ¿sí? Me tocó el lanzamiento de Dolac primero. El analgésico del ketorolaco. El ketorolaco,
Entonces, ya en 97, que llego aquí como gerente, tengo esa responsabilidad y inicia otra etapa de mi vida, ¿no? Como gerente. Fue muy bueno. Llegué y fui al primer lugar, eso recuerdo. Y lo agradezco y me enorgullezco, pero siempre he dicho que el trabajo lo hace la gente. Lo hacemos de alguna manera los que están en el campo de trabajo, y la otra parte es coordinar y la otra parte es liderar, como bien siempre lo has tú comentado. Y hay veces que no se reconoce esa parte, ¿no? Entonces, a lo mejor era un trabajo previo, me tocó el hecho de estar en el momento adecuado, de ser el primer lugar en aquel entonces. ¿Me permites hacer otro paréntesis? Porque esto es importante lo que acabas de mencionar. Reforzar el hecho de que el líder es aquel que reconoce lo que su equipo hace. Porque cuando el equipo hace, el líder se retroalimenta del equipo y el líder crece, porque el grupo lo está impulsando. Esto es una enseñanza fundamental dentro del liderazgo, y que es el primer mensaje que dejamos a nuestra audiencia, a los empresarios que tienen gente a su cargo, que reconozcan que ellos son los que dirigen, pero los que hacen y reconocen si es un líder, es el equipo. Adelante, doctor. Sí, entonces llegué aquí, muchos de los compañeros no habían, por decirlo así, cobrado comisiones. Y empezamos a hacer ajustes para poder llevarlos adelante y que se sintieran cómodos, pero además también que generaran ellos esa expectativa de poder mejorar en la cuestión económica, y que además también ellos se sintieran a gusto dentro de la empresa. Fue algo muy significativo que después, al paso del tiempo, cuando sigo aquí en Monterrey, me encuentro a ese grupo de personas, y algunas de ellas todavía lo siguen mencionando, ¿no? Y eso es parte de formación, ¿sí? Y es una satisfacción que llevarás siempre. Sí, el hecho de poder generar y ver a la familia también, porque son como parte de la familia, como en algún momento nos has comentado. De ahí en 97 paso a otro ámbito, que es Apotex, en donde me toca generar la promoción de los genéricos intercambiables a través de una empresa. Iniciaba en México el mercado de los genéricos, y Apotex es la empresa más importante fabricante de genéricos en México. Es correcto. Junto con los genéricos, ellos se inició en aquella época los genéricos intercambiables, que era otro concepto, ¿no? De sales reconocidas que tuvieran tanto la bioequivalencia como la biodisponibilidad de los productos. Me toca venir a hacer labor y función en un campo completamente nuevo, y aunque ya había gente que había trabajado aquí y algunos productos estaban en las farmacias, por ejemplo, Farmacias Benavides lo tenía, algunas farmacias o distribuidores, pero no había la venta. Entonces había que generar la venta y empezar a hacerle reconocimiento a través del médico prescriptor, de que conociera la línea, y la otra, de que no tanto eran un genérico o genéricos, pero que tuvieran una calidad muy buena, equivalente tal vez a los productos de prescripción o productos originales. Entonces fue una ardua labor, también satisfecho porque era otra labor más que de promoción, ahí era de venta. Tuve que viajar a varias partes para poder hacer pedidos y generar venta de productos que realmente pues no eran conocidos. Afortunadamente nos fue muy bien, pero tuvimos que batallar 4 años, casi 4 años de estar empujando, de estar viendo, de estar haciendo, y pues la verdad es que pudimos meter 12 productos a instituciones aquí en Monterrey muy reconocidas, como es Clínica Cuauhtémoc y Famosa, Clínica Nova, Clínica Vidriera, Sección 50, Sección 38 en Coahuila. El Isteleón, en donde realmente el otro campo de lo que es las ventas, Arturo,
se complementa. No nada más es la cuestión de promoción, que durante estos últimos años se ha visto mucho más ya hacia esa tendencia, Sí. y que sea solamente la visita al médico y el producto, no hacer algo más. Es correcto. Más que eso. Pero antes lo que hacíamos era venta, promoción, cobranza, devoluciones, o sea, una labor integral que ahora, bueno, ya se ha especializado, ¿no? El representante se dedica a ver la visita médica, hay un camp para esto, hay un camp para lo otro, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí y posteriormente me invitan a otro proyecto que es en Sanofi. Esto a través de una agencia que se llamaba Salles Power. Sí. Y a través de un ex jefe mío que era el señor Jesús Perúyes. Ahí inicio en Sanofi y nos toca lanzar el cambio de un producto que era antitusivo, que lo traía Columbia, que era el Listeazil, y lo compra o lo adquiere, en este caso, Sanofi. Aventis. Y pues a introducirlo, aunque era un producto OTC, había que llevar la visita médica y logramos buenos avances. De hecho, puedo decirte, y creo que tú lo sabes porque estás muy bien relacionado y muy bien informado en la industria farmacéutica, es el producto número 1 de Sanofi, el Listeazil. Entonces, tuvimos esa oportunidad. Sin embargo, como estábamos a través de agencia, a lo mejor para que la gente nos ubique de lo que es agencia, era outsourcing. Outsourcing, es correcto. El outsourcing. Tú no trabajabas directo para la empresa, sino por outsourcing. Es correcto, pero dábamos el servicio y nos daban algunas prestaciones, algunas posiciones. No nos tomaron en cuenta y en ese momento, estando en Salles Power, aparece ahí estaba el outsourcing de Merck, en donde sí. Vuelvo a encontrarme contigo y pues en ese momento tuve la suerte, la fortuna de encontrarme, de que dieras tu aval para que en ese entonces el señor César Sastre, que fue mi gerente, pues me diera el aval. Aquí fue muy curioso, porque recuerdo que esto fue el mes de junio, y me dijiste, y César, que el día 30 de junio, el 1 de julio yo ya estaba en Merck. Pero ese 1 de julio me hablaron y me dijeron que las contrataciones estaban en stand-by. Y pues me dijeron que no sabían cuándo se iban a reactivar. Yo lo único que les comenté y pedí tu anuencia y la de César, para trabajarles y llevar orgullosamente una maleta que era la de Merck y que independientemente de que me dieran la oportunidad, bueno, querías el trabajo y que si había la oportunidad, pues no importa el tiempo que esperara y confiaran en mí para poder generar. Fue un poquito más de un mes el que trabajé y no quiero decirlo así sin sueldo ni nada, pero que me dio la oportunidad de conocer una empresa que realmente valía la pena esperarse. Pero no nada más la empresa, sino la gente que lo formaba. Entonces, me dijeron al mes y medio, el día 15 de agosto, si no mal recuerdo, que ya estaba dentro. Entonces, de ahí hasta el año 2019 estuve en una empresa. No me da pena decirlo. La verdad fue una experiencia muy grata y confiaron en mí ustedes. Y en ese momento, bueno, pues generamos hasta el 2019 que me retiré como gerente también aquí en la ciudad. Regreso nuevamente a Monterrey. Muy bien. Después de unos 2 minutos de una pausa, regresamos con ustedes a su programa Líderes Empresariales para seguir charlando esta tarde con el doctor Luis Manuel Carreón. El tema central es la diabetes, sus consecuencias, en la influencia que tiene en la economía de las empresas y de los países. Regresamos en 2 minutos para seguir charlando con ustedes.
Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro Med99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Ya nos habló el doctor Luis Manuel Carreón. Usted ya identificó por qué la experiencia en el manejo de los productos farmacéuticos para el tratamiento de la diabetes. Pero inmerso en esto, yo recuerdo, doctor, que en Monterrey se inició una campaña, bueno, no en Monterrey, sino en toda la República. Pero especialmente en Monterrey, tú fuiste quien se especializó en, por ejemplo, llevar campañas de detección de glucosa elevada con el Ayuntamiento de Monterrey. Recuerdo todavía cuando estuvimos con el presidente municipal en aquel tiempo, este jovencito que era el presidente, ahora lo recuerdo, creo que Elizondo me parece. Elizondo, es correcto. Elizondo. Bueno, y tú te dedicaste entonces a tomar grupos de pacientes, a darles instrucción de cómo era su enfermedad, cómo la debían atender. Recuerdo muy bien que dabas charlas y te fuiste especializando, fuiste profundizando mucho en el tratamiento de la diabetes. Entonces, ahora ya has hablado de dónde viene tu experiencia, además de los conocimientos médicos, pero el conocimiento a profundidad de la enfermedad y de su tratamiento. Ahora vamos a entrar al ámbito empresarial. En muchas empresas no se toma en cuenta la salud de los trabajadores y los líderes deben de tomar esto porque es parte de su función. Si ellos administran el tiempo de su gente, ellos administran el trabajo, también deben de administrar la salud de su gente. Platícanos hasta dónde ha incidido la diabetes en México y cómo la podemos ya después llevar al campo
empresarial. Bien, la prevalencia que hay en nuestro país es muy alta. Estamos hablando de un 13.7%, que es muy alto. Si hablamos de una población a números cerrados de 100 millones de habitantes en un país como México, estamos hablando de 13 millones aproximadamente. Los diagnosticados. Los diagnosticados. Pero faltan los que no se saben. Que pudieran ser otros 5 a 6 o 7%. Entonces estamos hablando de más de 20 millones de gentes que tenemos o vivimos, porque me incluyo, con diabetes. Esto hace que para un país donde tiene que destinar de su Producto Interno Bruto para el área de la salud y sobre todo para una enfermedad que a nivel internacional nos catalogan como país el 6º lugar, como que dentro de los países que tienen más pacientes con diabetes, es mucho, muy alto. Se habla inclusive de que de cada peso, cuando ya estás diagnosticado de la diabetes y que tienes alguna complicación, vas a gastar 93 centavos nada más en el tratamiento de las complicaciones. ¿Y dónde queda el tratamiento de lo que vas a utilizar para tu tratamiento? Entonces, realmente es una enfermedad que económicamente es muy complicada, pero no nada más para el paciente, sino para los países. Sin embargo, a pesar de esto, la gente ha empezado a tomar conciencia. Algo que yo veo dentro de lo que es la diabetes, licenciado, es que la diabetes no se siente en un principio. Es una enfermedad que puede uno vivir con diabetes y no darse saber cuenta que la tienes. Es correcto, porque no hay una sintomatología tan grave en las primeras etapas como lo pudiera ser, por ejemplo, la hipertensión, en donde hay una sintomatología, hay mareo, hay dolor de cabeza, el paciente realmente se siente mal. En el caso del paciente con diabetes puede andar circulando, perdón por la expresión coloquial, sí, con 300 o 400 de glucosa, cuando lo normal estamos hablando que está no más de 100 o no debería de ser por más de 120, ya exagerando, pero el paciente puede estar así y no sentirse mal. Yo me siento bien. ¿Cuál es el problema de este tipo de enfermedad? Las complicaciones que se van dando a través de los años o del mal tratamiento o del mal control de esta enfermedad crónico-degenerativa. O el no control. O el no control. ¿Por qué? Porque antes se veía, por ejemplo, que cuando iniciamos con esto en Merck, decíamos, o había un paréntesis ahí en que el paciente del área metropolitana de cualquier estado o ciudad tenía más posibilidades por el tipo de alimentación, el estrés, muchos factores que permitían que el paciente se encontrara más con diabetes. Curiosamente, ahora y en aquel entonces detectamos a través de estas campañas que tú bien mencionas en diferentes ciudades que la prevalencia aún en ciudades pequeñas o rurales era igual o a veces hasta más que en las grandes ciudades. Entonces, si no tomamos o si no hay una conciencia de control, pero de diagnóstico también a la vez o de detección oportuna, pues no vamos a llegar a ningún lugar, porque ese paciente que bien mencionabas, que no está diagnosticado, sigue circulando. El que está diagnosticado, bien o mal, tiene un tratamiento, ya sabe que tiene la enfermedad, etcétera. Pero el que no, mientras avanza, va a tener las complicaciones que probablemente puedan ser complicadas. Y la diabetes, junto con otras enfermedades, es la primera causa de muerte en nuestro país. Antes de platicar de qué es lo que causa la diabetes, cuál es su origen, sí, quisiera hacer una proyección, porque tú ya lo has vivido en las empresas. Hay empresas que son responsables, por ejemplo, yo me acuerdo que ustedes, como en la campaña que hizo Merck, asistían a las empresas a hacerle la prueba de glucosa a los empleados. Correcto. Proyectando esto actualmente, ¿qué le recomendarías a quienes tienen una empresa y tienen de 10 empleados hacia arriba? Bien, primer lugar,
detectar y platicar con sus empleados. Hay veces que el paciente con diabetes oculta que es paciente con diabetes, ¿sí? No se lo dice a veces a su patrón, ¿sí? Esta parte yo creo que es muy importante, el hecho de identificar qué paciente tiene tal o cual enfermedad, si es paciente con diabetes, si es paciente con hipertensión. Y estamos hablando de que el paciente que actualmente en el último trimestre, el paciente de 40 años en adelante y el pico máximo a nivel nacional en el IMSS y en la Secretaría de Salud, habla de que alrededor de los 50 años el paciente es el de más riesgo, ¿sí? Y ya estamos hablando de que a los 30 años de edad el paciente ya tiene mayor riesgo. Se está detectando mucho más rápido un paciente con diabetes a esa edad. Si tenemos empleados de esta naturaleza, el pronóstico, si no es detectado a tiempo, a diferencia del pronóstico de un paciente con 30 años, a diferencia de un paciente de más de 50 años detectado, pues va a ser muy complicado, porque esos 30 años a los 50 años, si no se cuida, son 20 años de complicaciones y va a sufrirlas más joven. Si el paciente es diagnosticado después de los 50 años, probablemente sus complicaciones aparezcan más tardíamente. Pero el paciente que debe de preocupar es ese paciente joven porque no se siente mal. Y mejor detectarlos a través de campañas, a través de una comunicación, a través de que el sector salud haga la responsabilidad de hemoglobinas glucosiladas, ahora que hay una campaña muy importante, de la misma prueba de glucosa capilar que en aquel momento tú mencionabas lo del municipio, en un día se hicieron más de 1,200. Fue un trabajo extraordinario y de ahí me di cuenta que el platicar y las necesidades, de ahí parte que el ingreso a la escuela de educadores en diabetes en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero el hecho de detectarlos, de responsabilizarlos para que ellos tomen el control o autocontrol de la enfermedad, para que a través de un buen trato, no digamos que el estrés, porque el estrés va a haber por parte de una responsabilidad dentro de una empresa, pero sí poder manejarlo a través de un buen trato, de estar pues comentándoles o permitiéndoles hacer actividades de ejercicio, de tomar sus horas de descanso, de tener horarios bien establecidos de alimentación, etcétera. Ese es, yo creo que uno de los principales aspectos, la comunicación y que ambos sepan que tengo una enfermedad. No es una enfermedad que sea transmisible, entre comillas, ¿no? Directamente. Es hereditaria, que es lo peor, pero es un poquito más complicado, porque ahí ya sabemos. Si mi papá, mi mamá, algún familiar directo son pacientes con diabetes, seguramente yo lo voy a tener. Y va a depender de mí cuando aparezca. Creo que ese sería el primer paso. La otra, ¿por qué no? Comprar un glucómetro. Estamos hablando de una inversión. Sí, si me permites, claro que sí. Una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos para continuar charlando. Me gustaría esto que vas a comentar ahora para que una empresa comprara un glucómetro, contratara una enfermera, hiciera una campañita cada 3 meses, por ejemplo, pero eso me lo platicas cuando regresemos de una pequeña pausa. CEUS, Monitoreo Vial, el centro en movimiento. Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de CEUS Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los parquímetros son una herramienta de acomodo vial. Es muy importante para el centro histórico de la ciudad. Y bueno, aparte nos da el beneficio de tener
unas calles bien pavimentadas, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuela. Y esto es muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico del puerto. Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. En 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos. Remodelación de Avenida Landero y Cos desde Esteban Morales hasta Plaza de la República. 7,000 metros cuadrados en concreto estampado, más tótems informativos y botes de basura. Zeus, monitoreo vial, el centro en movimiento. King Ozono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en el ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones. Elimina olores en poco tiempo. Ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 2356 24. Estoy de regreso con ustedes en Líderes Empresariales, esta tarde charlando con el doctor Luis Manuel Carrión desde la ciudad de Monterrey, allá donde radica en la Sultana del Norte. Él es especialista en charlas para darle a los pacientes con diabetes los cuidados que deben tener. Pero esto que nos va a platicar ahora, que nos va a comentar acerca de lo que puede hacer una empresa para detectar a tiempo el problema de diabetes, y esto le ahorrará mucho dinero a un patrón porque a veces tendrán que incapacitar a sus empleados, pero detectando temprano, como nos decía el doctor Luis Manuel Carrión, puede tener mucha utilidad porque el tratamiento se instalará temprano. Adelante, doctor, con esta idea que nos vas a exponer. Sí, te comentaba, el hecho de hacer una inversión en la compra de un glucómetro y tiras reactivas para el glucómetro, la verdad es que es importante dentro de una empresa, porque a través de ese medio se puede dar la facilidad para
detectar inclusive en ese momento a un empleado o algún colaborador que empiece o esté incipiente en esta enfermedad. No en esta enfermedad, sino en este ámbito de la diabetes, porque no hay que clasificarlo. Pero lo más importante y lo más curioso es que es tan sencillo la utilización de estos equipos actualmente. Me tocó lanzar el primer glucómetro a través de esa segunda empresa, Laxine. Sí. Y desde ahí inicié para este tipo de cosas y las campañas o el hecho de llevárselos a los médicos era como una novedad. Ahora lo puedes adquirir desde 500, 600 pesos, las tiras te cuestan 300 pesos, las agujas, las agujas para poder hacer la punción. Las lancetas. Una inversión de 1,000 pesos, pero que te va a servir para cada uno de tus empleados. Y suponemos que traigan a una enfermera para que ella, que tiene la experiencia, a lo mejor le pagas 500 pesos por una mañana o 1,000 pesos y 1,000 entre las tiras reactivas que vienen con 50 y te alcanza para 50 empleados. O sea, te puedes gastar 2,500 pesos cada 3 meses, pero estás vigilando la salud de tus empleados como empresario. Y lo más importante es que te preocupas tú por tu colaborador. De ahí parte el que estos resultados para ti o para ustedes como empresas vean realmente el por qué inclusive no está rindiendo un paciente. Porque en muchos de los casos el paciente que cursa con una glucosa elevada va a estar somnoliento, no va a rendir de alguna manera, va a estar sediento o va a estar yendo simplemente al baño para poder estar interactuando con un trabajo que a lo mejor ya le está generando un problema, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en ese rendimiento laboral, evitar las incapacidades, evitar que en un momento dado se genere a través de esto las complicaciones dentro de tu misma empresa, de que te des cuenta a través de un infarto al miocardio, a través de un pie diabético por una uña enterrada que no se cuide y que en 2 días tienes al paciente amputándosele un dedo, un pie. Esto genera rápidamente o degenera rápidamente. A través de esta simple, aparentemente, acción de la utilización de un glucómetro para detectar o iniciar la detección de un paciente o del control de un paciente sería lo adecuado. Ya cuando el paciente está diagnosticado, pues qué bueno que me digas, oye, voy a ir, tengo mi servicio de enfermera o ya sé utilizar el glucómetro, porque también se pueden dar pláticas para eso, y hacerse su función y que te den esa oportunidad es invaluable, sobre todo para ustedes como empresa, pero más hacia el colaborador, para no evitar y no generar rápidamente las complicaciones. Y eso genera un sentido de pertenencia, Arturo. Creo que la empresa última que trabajamos, que es Merck, sí, ese sentido de pertenencia se dio porque el trato hasta la fecha, porque sigo teniendo contacto con algunos de los muchachos, la verdad es que es inigualable, ¿no? Eso de que ahorita tengan que les dé la oportunidad psicológica por el COVID, que tengan pruebas de PTR, que pues, ¿quién se las da? ¿Sí? Entonces, también el paciente con diabetes, tienes un servicio médico ahí que te da la oportunidad de que te traten. A veces te regañan, ¿verdad? Porque llegas ahí con las cifras elevadas de glucosa, pero ellos ya te dan ese tratamiento. Y cuidado, porque si se es detectado dentro de la empresa, acuérdense que hay una cuestión de accidentes que ustedes tienen que cuidar dentro de las empresas. ¿Sí? Y el hecho de que alguien llegue con algún problema, con la glucosa elevada, si llega, ustedes lo tienen que registrar y eso entra como accidente de trabajo y ya la empresa tiene que tener hacerse cargo totalmente. Exactamente. Entonces, creo que es algo que se puede utilizar y es una inversión, entre comillas, mínima. La otra es ver que el paciente tenga y cumpla con sus tratamientos. Desafortunadamente, el paciente, si no lleva un control, porque cansa, llega el momento en que el paciente se cansa de tomar
tabletas, tomar algunas cápsulas o el tratamiento o inyectarse si es el caso de que pueda combinarse con insulina u otros productos, se cansa. Entonces, hacer esa campaña, llevar gente que puedas hablarles sobre diabetes, hablarles de que tienen la oportunidad de vivir más si ellos se cuidan, de tener esa comunicación que no les cuesta más que a lo mejor 1 hora, una vez al mes o 2 veces al año, pero que puede ser el cambio y el parteaguas para que la gente tenga un buen control y una mejor calidad de vida, no nada más para el colaborador, sino para la familia en general. Entonces, yo creo que son acciones muy, muy sencillas que pudieran implementarse. Y a muy bajo costo. Y el liderazgo, lo retomo de lo que acabas de decir, el liderazgo del dueño de la empresa será consolidado y al mismo tiempo el empleado tendrá orgullo de pertenecer a una empresa que se preocupa por su salud. Este es un muy buen tip para nuestros amigos empresarios que nos escuchan, que nos ven. Ahora vamos a hablar, doctor, un poco de la enfermedad. Bien. De su clasificación, luego de la etiología, o sea, las posibles causas, y luego el tratamiento. Tenemos 2 clases la que se clasifica en 2 tipos, la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Nos puedes hablar características de una y de otra? Claro que sí. Mira, en general son 3 tipos. Faltó mencionar ahí la gestacional, que de alguna manera pudiera entrar dentro de las clasificaciones. Y luego hay otros tipos de diabetes que son generadas por algunos tumores, etcétera. Pero las que principalmente tenemos o vemos es la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, voy a empezar por ella, y no nada más por el número, sino que se identifica específicamente porque así de simple, el cuerpo, nuestro organismo reacciona de manera muy importante en el páncreas para destruir, en base por alguna circunstancia que todavía se desconoce, destruye las células beta del páncreas, que son las que proporcionan la insulina. Y la insulina, pues, es el medio de transporte de la glucosa hacia las células. Entonces, termina con las células y entonces regularmente se da por algún proceso tipo alérgico, ¿sí? Esta parte destruye esas células y se ve más en pequeños. A veces las manifestaciones son muy dramáticas en los pequeños de 4, máximo 5 años, en donde entran de urgencia a un hospital porque la glucosa está en 700, ¿sí? Pero no hay insulina. Entonces, bueno, ahí desde ese momento el tratamiento, que así debería de ser inclusive en la diabetes tipo 2, es la insulina, porque la insulina es base de la diabetes. Así como tal, hay una definición que es la diabetes, es una enfermedad crónica que se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en sangre y básicamente por las alteraciones en la producción o mala producción de la insulina. Y esto va a generar que no haya una la recolección de la glucosa no se va a llevar a cabo para llevarla a las células y que sea utilizado. La glucosa es parte importante de nuestro andar diario, ¿sí? Es lo que nos da energía, pero si hay de más, entonces se puede generar y puede ser muy mala para el paciente. La diferencia con la tipo 2. O sea, en conclusión, la diabetes tipo 1 es la ausencia total de insulina. Completamente. No hay insulina. No hay, y hay que sustituir la insulina dándola exógena. Esto no hay otro tratamiento. No hay otro y también se le llama, como acabas de decir, porque da en los niños y los jóvenes, diabetes juvenil. Diabetes juvenil, diabetes infantil. Ahora ya se clasifica más como tipo 1, ¿sí? Pero también es muy conocida. También en un momento dado era insípida o incipiente
Sí. la diabetes. ¿Qué diferencia hay con la diabetes tipo 2? Que se manifiesta ahora, o antes se pensaba que se manifestaba más en el adulto. Ahora, por las cuestiones de metabólicas, obesidad, se empieza a ver desde pequeños, de 8, 10, 12 años, y de ahí para adelante, en donde ya hay una reserva pancreática, pero que ya no hay el metabolismo y el aprovechamiento propio de la glucosa por las células. Ya empieza a batallar. Entonces, esta parte hay que sustituirla. Por eso es muy importante también el que nuestro país, sobre todo a nivel infantil, estamos en los primeros o segundos lugares, dependiendo a veces de las clasificaciones, de obesidad infantil. ¿Qué va a pasar con esos pequeños que cuando ellos sean adolescentes se van a empezar ya con problemas metabólicos, entre ellos la diabetes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un buen aprovechamiento. Este proceso metabólico de la obesidad es parte también de una mala utilización de la glucosa y algunos otros algunos otros elementos como son el colesterol y los triglicéridos. Entonces, es importante desde pequeños empezar a actuar. Pero la diferencia es que aquí tenemos una reserva pancreática y que al principio no hay necesidad, cuando es detectada, de utilizar, si no es requerido o el paciente no lo requiere, insulina. Aunque, repito, en un concepto de médico, lo ideal sería que iniciáramos todos con insulina. Pero como ahora todavía es inyectada o inyectable, mucha gente no lo quiere hacer y no lo acepta. Sin embargo, pues la industria farmacéutica afortunadamente nos pone la charola de plata el que podamos controlar a través de medicamentos orales. Y esta parte, en un inicio eran algunos que estimulaban a la célula pancreática para producir insulina y hacer su función de llevar la glucosa a cada una de las células. La metformina tiene otro mecanismo de acción, que es que dentro de la célula hay como transportadores. Hay un transportador que no está bien y que la metformina estimula para que la célula vuelva a tener ese engrane y poder liberar y poder que la célula entre la insulina y la glucosa y puedan hacer un proceso. Ahora hay medicamentos que no nada más estimulan al páncreas de manera constante, ahora son más inteligentes, en donde de acuerdo a lo que tú o el paciente o la persona coma, estos medicamentos van a actuar de acuerdo a lo que tú comiste, de acuerdo prácticamente a lo que hay necesidad de producir de insulina. Y próximamente va a haber medicamentos o insulinas que se van a utilizar de cada semana o hay ya los próximos de cada mes. Ha avanzado infinitamente, pero la diabetes tipo 2 es mucho más complicada. En el paciente tipo 1 ya sabemos qué hay que hacer y que si el pacientito o el paciente desde pequeño no se cuida, va a tener complicaciones a temprana edad. ¿Por qué? Porque además el descontrol, el hecho de ajustar las dosis de insulina, el combinar las insulinas para poder controlar su glucosa, es complicado. Sin embargo, este tipo de pacientes, sobre todo los niños o adolescentes, son muy disciplinados cuando saben que si no se aplican su insulina, algo les va a pasar. Y el hecho de tener hipoglucemias o hiperglucemias, para ellos es muy complicado. En el paciente tipo 2 no se manifiesta. Te comento, no lo sienten. Pueden andar circulando por 400 y bueno, no va a sentir nada. Ya cuando inicia 700, entonces vienen las complicaciones, porque esa glucosa se va generando en otros metabolitos que van influyendo en que vaya a deteriorar algunos otros órganos como es el corazón, los riñones, nuestras arterias, etcétera. Que eso hace que en un momento dado el paciente vaya teniendo las complicaciones, ¿de acuerdo? Pero si el paciente tipo 2 se controla, vemos gente que inició a los 30 años, 40 años, que ahorita tiene 70 años y vive de una manera extraordinaria y mejor, tal vez, que muchos que no se cuidan y no tienen la enfermedad, ¿sí? O no son pacientes con diabetes.
Pero si no se cuidan, pacientes jóvenes pueden morir de infarto, pueden estar amputados o pueden perder un riñón. Y no es tan fácil conseguir un riñón. En la plática última que tuve, que agradezco que hayas mencionado, hablé sobre algo de odontología. Y a veces no nos damos cuenta, pero el paciente con diabetes por problemas de periodontitis, que es muy normal por el no control de la diabetes, va a perder piezas dentales. Y eso ya no es sustituible. Con todo respeto, aunque ustedes viven allá en Veracruz, no somos tiburones, ¿verdad? Que estamos renovando cada una de las piezas dentales porque se perdió, se rompió, etcétera. Y no decimos nada. No tenemos ese sentido de duelo cuando perdemos una pieza dental. Y menos cuando nos podemos quedar sin el órgano más importante, nuestro sentido más importante, que es la vista, tener dolores por la neuropatía. Entonces, es un proceso que la diabetes va empezando a generar y que eso es lo que hace peligrosa a la diabetes, porque al volverse así es una de las causas número 1 con las complicaciones de muerte de nuestro país. Y hablando de eso, Veracruz y Tabasco son catalogadas por el INEGI como unas de las poblaciones más complicadas en defunciones por diabetes o por complicaciones de diabetes. Entonces, es complicado. Muy bien. Haciendo un pequeño resumen de lo que nos acabas de dar de la clasificación de la diabetes. Entonces, la diabetes tipo 1 es la que le da a gente joven desde niños y que el problema es que el páncreas ya no produce insulina. Por lo tanto, se convierte en insulino dependiente para toda su vida. Es correcto. La diabetes tipo 2 es que hay insulina, pero por alguna razón las células resisten a la insulina. Ofrecen una resistencia a las células, es decir, la glucosa es insulino resistente. Y así un tratamiento tiene que adaptarse para que se abra la célula y pueda penetrar la insulina necesaria para. O sea, por esto es que si la insulina no entra a la célula, por eso está tan elevada en la sangre. Se queda la glucosa en circulación y en muchos de los casos, cuando llega al hígado, se convierte, porque nuestro organismo lo detecta como algo que no puede perder, porque es parte vital de nuestra vida, de nuestro bienestar. Entonces llega al hígado, lo procesa y lo convierte en grasa, ¿sí? Y entonces lo empieza a acumular. Pero el problema es que no nada más lo hace para metabolizarlo, sino lo desecha a través del riñón y empieza a generar otro tipo de complicaciones en el riñón. En las arterias más pequeñitas, como está en circulación, y qué bueno que haces énfasis en esto, llega a las arterias pequeñitas de nuestros ojos o de nuestro cerebro o de nuestros pies y se satura. Entonces, la circulación no se vuelve bien, no se vuelve viable. Y entonces, haz de cuenta que se queda ahí la glucosa y empieza a no ser lo mejor posible, sino a empezar a poner las complicaciones como la neuropatía, la retinopatía y la nefropatía. De esto nos hablas cuando regresemos de un pequeño corte de 2 minutos, porque ahora vamos a charlar acerca de las complicaciones de la diabetes, por qué se presentan y cómo evitarlas. Estamos charlando con el doctor Luis Manuel Carreón desde la ciudad de Monterrey con nosotros. En 2 minutos estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Hacemos una pequeña pausa. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil.
apoyo en el análisis y registro de marca, salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial, capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal, vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento, bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti, difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Máximo control de plagas. Somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 80 21 22. Somos Máximo Control de Plagas. Estamos de regreso ya en su programa Líderes Empresariales, ya en la recta final, y donde vamos a charlar con el doctor Luis Manuel Carreón. Más bien él nos va a comentar acerca de las complicaciones de la diabetes y cómo evitarlas. Nos has hablado de la microcirculación. Hay pacientes que tienen pie diabético y que a veces tienen que amputar, se gangrenan, a veces los riñones ya no funcionan y hay que hacer la diálisis. En fin, todas esas complicaciones, ¿por qué se presentan y cómo evitarlas, doctor? Bien, como comentábamos hace un momento, y bien tú hacías la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, cuando no hay un buen control, la glucosa se va a quedar en la sangre. Y eso va a producir un efecto diferente y de toxicidad en cada una de nuestras células y en cada uno de nuestros tejidos. Cuando llega esta parte de la circulación, que es más pequeñita, estamos hablando de arterias muy pequeñitas que existen tanto en nuestros ojos, en nuestro cerebro, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro hígado, ¿sí? Hace que se saturen de tal manera y empiecen a no funcionar o no haya una buena circulación. Esto hace que empiece a afectarse la función de cada uno de estos órganos. Me refiero, por ejemplo, si es la retinopatía, a que el globo ocular, en la parte que recubre, está lleno de arterias sumamente pequeñitas. Y entonces pueden, inclusive, tener ese deterioro que pueda perder la vista el paciente. Pueden alterar la presión del ojo, que llamamos, o ustedes usted lo conoce como glaucoma, por esta misma irritación y esta misma falta de circulación en cada uno de nosotros. Es decir, van colapsando los vasitos. Es correcto. Se van inclusive, en muchos de los casos, se revientan o estallan. Entonces, hay derrames pequeños y entonces esto constantemente pues va deteriorando no nada más al ojo, sino al nervio de los ojos, porque todas las arterias, recordemos que llegan a los nervios para poder nutrir y los nervios están en las arterias para poder funcionar. Entonces, es un conglomerado de funciones que están impedidas porque la misma glucosa muchas veces se pega a nuestras arterias, ¿sí? Por eso uno de los estudios, como es la hemoglobina glucosilada, nos da un proceso muy importante para ver cómo está en control el paciente con diabetes.
Esta hemoglobina, que es una proteína, se pega al eritrocito o a las células rojas de nuestro organismo, que son las que llevan en circulación la glucosa. Se pega y entonces detecta en 3 meses o 90 días cómo estuvo pegándose la glucosa a esas células y nos da porcentajes de 1 hasta 16 o 15. Entre más alto, obviamente, estamos hablando de glucosas sumamente elevadas. Estamos hablando de 300, 400, 500. Muy alta. Muy alta. El objetivo es tener unas hemoglobinas glucosiladas de entre 5, 6 y en algunos pacientes, dependiendo de la edad, probablemente hasta 7. Sí. Pero estamos hablando de que, aún así, los niveles de que se pegue esa hemoglobina o esa glucosa en las células son de 120, 140. Entonces saca un promedio y decimos, pero imagínense si el paciente está por arriba de 10 o 12 en hemoglobinas glucosiladas, quiere decir que todo el tiempo trae en el día 400, 500 de glucosa. Muy elevada la glucosa. Entonces, esto nos da un parámetro para poder decir cuál es o dónde está incidiendo la glucosa. Y entonces, a través de estas arterias pequeñitas que existen en todo nuestro organismo, así como lo estamos diciendo en el ojo, llega a nuestro cerebro, en donde todo el cerebro está lleno de arterias muy pequeñitas, se saturan y podemos tener un evento cerebrovascular. En nuestro corazón, de la misma manera, las arterias pequeñas se pueden saturar, un infarto al miocardio. En el riñón, toda la filtración, prácticamente toda nuestra sangre, se filtra ahí. Entonces, si está deteriorado todo este complejo, va a disminuir su función y entonces nos vamos a empezar a intoxicar con elementos que no deben de estar ahí, como es la urea, como es otro tipo de elementos y la misma glucosa que se devuelve y que siguen estando en circulación. Entonces, una insuficiencia renal, vuelvo a insistir, un ojo, un infarto, el ver a un paciente que no o perdió el control, perdió toda su conciencia y que lo veamos postrado, es dramático. Y la otra, ya hablábamos del pie con diabetes, en donde la amputación, desafortunadamente, cuando ya se amputa un dedo, una pierna, hay un deterioro, no nada más en las piernas y en la circulación, sino, curiosamente, es en los ojos y empieza con glaucoma y empieza con insuficiencia renal y empieza con sus infartos al miocardio. Y lo más dramático es que va a llegar en menos de 5 años a perder la otra pierna, porque el proceso va a seguir, no hay un buen control y ya el deterioro está muy complicado. Entonces, hay que tomar conciencia desde un principio, ayudar a nuestros familiares y ayudar. No queremos, sobre todo los pacientes con diabetes, causarles molestia y tristeza a nuestros familiares, porque son los que más sufren. El paciente con diabetes ya lo tiene y no va a sufrir, se la van a amputar o se va a quedar sin vista, pues ya lo va a hacer, pero quienes sufren son los que están alrededor. Y eso es muy complicado. Entonces, por favor, hay que cuidarnos. Hay algo que es muy importante, doctor Luis Manuel Carreón, y es el aspecto de la insuficiencia renal. Creo yo que este es el gasto más importante que están haciendo las instituciones de salud en los pacientes que ya tienen este problema de insuficiencia renal a través de la diálisis. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que es la diálisis y por qué cuesta tanto y por qué las instituciones va a llegar el momento en que no van a poder patrocinar esto? Mira, lo que es la diálisis, hay 2 diferentes tipos de diálisis. Una que es la peritoneal, ¿sí? Y la otra es la que a través de máquinas nuestra sangre es filtrada completamente y pasa por un filtro para poder quitar todos esos elementos que son tóxicos y que debemos desechar a través de la orina, ¿sí? O sea, hacen la vez del riñón. Hacen la vez del riñón. Un riñón artificial, pero es una máquina donde se conectan 2, 3, dependiendo de la gravedad de la insuficiencia renal que tengan, hasta 4 veces. Pero no nada más es el hecho de
nuestra sangre o en ese momento la sangre del paciente, sino que además debe de llevar otros complementos que son algunos otros medicamentos que son sumamente caros como coadyuvante en el tratamiento después del filtrado de esos pacientes con diálisis. Eso es lo que sale muy caro. En el caso del paciente con la diálisis peritoneal, eso se lo puede hacer y es un filtro también más lento, se pone una bolsa, pero tiene que estarse cambiando el paciente porque tiene que meterse una aguja y un aditamento para poder tratar de filtrar. Y todo va a depender de la gravedad. No todos los pacientes son viables para la peritoneal, porque ya están muy deteriorados. Sí. Y como bien dices, no hay las máquinas suficientes para poder tener. ¿Qué es lo más dramático? Que, en primer lugar, no tenemos tantos riñones, ¿verdad?, que queramos donar la gente. En muchos de los estados no está autorizado, ¿sí? Se ha batallado para eso. Y la otra, pues, desafortunadamente tiene que haber alguien que done. Y las donaciones muchas veces son de pacientes que tuvieron un accidente o que tuvieron otras circunstancias para poder donar. Hay una fila interminable en las instituciones de ver si soy candidato o no. Y si ya soy candidato, la fila es muy amplia para poder recibir un riñón, ¿sí? Entonces, mientras el paciente se está deteriorando, y aún así, con este tipo de diálisis, ya sea peritoneal o a través de máquina, el promedio de vida con la expectativa de vida de esos pacientes no es más de 7 años. Así es de que es complicado, es caro. La institución, creo que en institución es más caro que a nivel particular, porque en institución sale mucho más caro por los insumos y todo lo que hemos visto. Algún día no me enorgulleceré en un hospital aquí, no voy a mencionar porque no tiene el caso, pero se enorgullecían de inaugurar dentro de sus instalaciones una unidad renal. Y para mí era decepcionante, ¿no? Porque quiere decir que no tenían no tenían en ese momento un éxito en la prevención y en el control de sus pacientes, ¿verdad? Claro que la enfermedad renal no nada más puede venir del paciente con diabetes, es en donde se presenta con mayor frecuencia, pero hay otras como infecciones, la litiasis, hay otros aspectos que pueden llegar a la insuficiencia renal, pero pues no son tan dramáticos como en el caso de los pacientes con diabetes. Entonces sí es complicado y creo que es lo más difícil de ver, porque el paciente se va deteriorando y no hay para dónde hacerse, Arturo. Es complicado. Sufre la familia, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es un panorama muy amplio de lo que son las consecuencias de la diabetes, pero vamos a imaginarnos un escenario que estás en una empresa, para que nuestros amigos empresarios vean lo que tienen que comunicarle a sus trabajadores, porque como acabas de decir, la prevención siempre será mejor. Y también que los trabajadores tengan conciencia de lo que les puede afectar la diabetes. ¿Qué es lo que tú das en tus charlas cuando vas en plan de prevenir? Vamos a imaginarnos ese escenario y dinos qué es lo que se debe hacer para evitar, o bien cuando ya se tiene, para controlar la diabetes a través de hábitos de alimentación, de ejercicio, etcétera, etcétera, todo lo que tú das en tus charlas en las empresas. Bien, obviamente sí es importante que desde el líder tengan la conciencia de asistir, si es posible, de estar en contacto con la gente cuando se esté dando la plática. Principalmente por ese aspecto de liderazgo, ¿no? De decir, estoy aquí con ustedes y esto es para ustedes, y no nada más para ustedes, sino para todos, ¿sí? El principal objetivo es que tomemos conciencia de la enfermedad, primero a través de la prevalencia, de hablar de cuáles son hasta el momento esta parte de las cifras
frías numéricas que son dramáticas para empezar a tomar conciencia. De ahí que es la enfermedad. Y así como tú lo dijiste, pues no podemos meternos en charlas de muy alto nivel porque no sabemos si tenemos que adecuarnos al tipo de auditorio. No podemos ir y tenemos que identificar qué auditorio tengamos para poder hablar el lenguaje correcto. No es lo mismo estar tal vez con personas que tengan un conocimiento tal vez universitario, sin menospreciar, a una persona que tiene un nivel técnico o nivel un poco más en escolaridad. Aunque a veces nos sorprendemos, pero hablar, independientemente de cada uno de esos estatus, hablar con un lenguaje entendible para todo el mundo. De alguna manera, si es posible, desde ese momento aplicar, si se tiene ya el equipo, de decirles la utilidad del estudio o de hacerse análisis o de someterse a este tipo de escrutinios o de estudios que son muy sencillos y que nos pueden ayudar a hacerlo. Mucha gente joven no cree en un piquetito, ¿no? Piensa que a pesar de eso duele o es muy doloroso y que no le ve la utilidad. Entonces, preferentemente tener un equipo o llevarlo. A mí no me cuesta ninguno, tengo varios glucómetros, llevarlo para demostrar qué es lo que se puede hacer, porque eso es muy útil. La gente empieza a tener y tomar conciencia. La otra, hablar de esa cuestión heredofamiliar que desafortunadamente tenemos como herencia, más los mexicanos, más los latinos, y que ya desde ese momento debemos de tomar conciencia que tenemos que cuidarnos. Hay alguien en la familia, primos, hermanos, tíos, abuelos, lejanos, cercanos, siempre va a haber un paciente con diabetes y ahí hay que buscar. La otra es el conocimiento real de cada uno y la comunicación que debe de haber. Yo creo que ahí es el foro para poder permitirle al paciente o al colaborador levantar la mano para decir, bueno, yo soy paciente con diabetes, ¿qué puedo hacer, no? Y ya estructurar muchas veces si es adecuado y si es posible, pues lo que tú decías, parte de ejercicio, la nutrición, el cuidado, el área donde trabaja, ¿sí? Si es un paciente, si es un colaborador que está expuesto a un riesgo por pie diabético, por alguna circunstancia laboral, también hay que protegerlo o darle los elementos para que se proteja, ¿sí? O sea, ahí es la oportunidad para poder conjuntar y ver tanto empresa como empleados hasta dónde podemos llegar y poder funcionar. Por otro lado, el aspecto de que si tienen, pues no muchas veces tienen un servicio médico particular, pero sí hay que acudir a las citas, si es en este caso el seguro, que regularmente, o seguro social, o alguna institución de salubridad, que le permitan al paciente ir a su consulta, porque hay veces que tiene que cambiar o la desecha por la cuestión laboral, ¿no? Que haya esa disposición para que el paciente tenga esa opción de cuidarse, de ir por su medicamento, de tener esos estudios. Y ya, como lo he comentado en esta plática interesante, Arturo, tener esa comunión y ese contacto que va a hacer que tanto el líder, empresa y colaborador creo que tengan una muy buena comunicación y el éxito, seguramente el rendimiento del empleado y seguramente van a salir adelante, ¿no? No creo que sea utópico ni que sea lejano, creo que se puede hacer. Y la verdad es que creo que hay que concientizar. No se dan las pláticas. Creo que por ahí también hay que empezar. Creo que el hecho de ahora los medios electrónicos como en este momento nos permiten, pues si no puede ir, pues busco a un amigo, un colaborador, un médico, un nutriólogo y les doy una plática, a lo mejor en un sábado con algún deporte, con un lunch que pueda, una convivencia, no lo sé, que pueden ser muchos factores que permitan la integración propiamente dicho de una empresa.
Y creo que ese es el objetivo de esa. Yo lo veo como familiar, debemos hacerlo desde casa, pero si a través de quien estamos más tiempo en un trabajo, con nuestra empresa o con las empresas donde colaboramos, que con nuestra familia. Entonces, creo que ahí pudiéramos hacer mucho. Y la prevención es lo más importante. Ya el hecho del control va a depender de la gente, pero si empezamos o incidimos desde la prevención o de la detección oportuna, podemos hacer mucho. Y va a haber una calidad de vida muy diferente a la que pudiéramos tener en donde ya nos demos cuenta por alguna complicación. ¿Qué sucede? Ya ha sucedido y seguirá sucediendo porque la gente no tiene conciencia. Hay mucho que trabajar todavía, Arturo. Muy bien. Por último, doctor, porque esto es una situación actual. Estamos inmersos en una pandemia por el COVID-19 y se habla mucho de que la inmunidad del paciente diabético está comprometida, lo mismo que del hipertenso. Regularmente el diabético es hipertenso, regularmente. Para que la gente entienda por qué se compromete la inmunidad cuando se tiene diabetes e hipertensión. Cuando hay las elevaciones o el descontrol de la glucosa también influye en lo que es la inmunidad. Me refiero, por ejemplo, yo tengo diabetes, voy a hacer, ya no tanto con el COVID, sino no puedo... Cualquier otro virus, cualquiera. Sí, pero, por ejemplo, tengo una infección en mi boca, ¿sí? A través un famoso, pues sí, inflamación causado por una infección en un diente, en una pieza dental. Voy con el odontólogo, lo primero que me va a decir, ¿cómo está? Si es profesional, le va a preguntar si es paciente con diabetes, o hipertenso. Si es paciente con diabetes, ¿cuál es su control? ¿Y cómo se está controlando? Si no está controlado, lo primero que hay que hacer es mandarlo con su médico para que lo controle. Desde ahí inicia esto. Porque si yo hago algún tratamiento, voy a comprometerlo más. Primero, porque la resolución de la cicatrización, y la cicatrización se lleva a cabo por la cuestión de estimular a esas células que vienen a reparar un daño en cualquier tejido. De la misma manera, está generándose un aspecto de inmunidad. ¿Por qué? Porque no llegan los leucocitos, no llegan para hacer la resolución y la infección va a seguir ahí y no va a haber la reparación. Si yo controlo a ese paciente, va a disminuir primero la infección a través, obviamente, de manejar antibióticos en el caso necesario, los antiinflamatorios, que algún día vimos y eran todo una cascada de secuencia. El ácido araquidónico. Exactamente. Todo eso es a través de los sistemas de inmunidad. Entonces, cuando hablamos de que está comprometido el paciente es porque si no tiene un buen control, va a tener mayor riesgo que un paciente que tenga control, independientemente. Si yo estoy bien controlado, Arturo, te aseguro que va a ser igual que una persona que no tiene con diabetes, ¿sí? El mismo riesgo para adquirir el COVID va a ser igual, va a ser el mismo. Pero si no estoy bien controlado, obviamente, por eso están los hospitales desafortunadamente llenos, no nada más por el virus, sino porque las consecuencias en el paciente con diabetes se van a empezar a dar en un mal funcionamiento renal, en la mala oxigenación, porque está saturado el organismo de glucosa, en fin, este proceso que también junto con la hipertensión va a generar todo el problema, ¿no? Entonces, sí hay una relación, siempre y cuando, y de mayor riesgo, siempre y cuando no esté controlado el paciente. Si está bien controlado, son las mismas posibilidades. De acuerdo. Que un paciente normal, que no tenga enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Como mensaje, creo que de lo que nos has platicado queda que en las empresas se puede hacer prevención
en el caso de los pacientes que tengan diabetes temprana o que por sus hábitos puedan desencadenar en diabetes por sus antecedentes familiares. Creo que se pueden hacer campañas de tipo familiar, es decir, el empleado traer su esposa y si tiene un hijo con algún problema que él refleje que pueda tener, y una empresa que a lo mejor tenga 100 empleados puede hacerle a 300, incluyendo los familiares, y no se gasta más de 4 o 5 mil pesos con una enfermera de por medio 2 días y está ayudando a prevenir esta enfermedad que viene a causar ausencia laboral, incapacidades definitivas, pensiones tempranas por enfermedad, en fin, es un verdadero problema que nosotros como empresarios podemos ayudar a que esto se vaya previniendo de una forma temprana. Es correcto, es una inversión a tu empresa, a tu colaborador, Arturo. Imagínate tú, que te gastes 5,000 pesos diarios. Tú hablabas de la diálisis. Probablemente ese es el costo diario de una diálisis peritoneal. 5,000 pesos a 7,000 pesos. Sí. Y hay que hacerlo 4, 5, hasta 10 veces en el mes. ¿Cuánto es? Si es una persona con un colaborador modesto que gane el salario mínimo, pues está destinado a verse en poco tiempo. A morir, esa es la realidad. ¿Sí? Porque no va a tener ese gasto de manera particular. Y para ingresar, como tú decías, a una institución, va a tener que hacer una fila y a lo mejor hasta van a decir, como desafortunadamente sucede, si yo tengo más de 50 años ya no soy candidato a una diálisis. El candidato es el paciente de 30 que todavía tiene una vida laboral. El joven. El joven. Y eso es una realidad, y eso lo va a ver la institución y lo va a hacer. Es una cuestión fría, pero es una realidad que está sucediendo. A una persona mayor no le van a hacer, aunque sea candidato y tenga todas las posibilidades de un riñón, de un trasplante de riñón, va a ser lo mismo. No le van a seleccionar al joven, porque va a tener mayor la posibilidad de desarrollo laboral y de actividad, etcétera. Entonces, no lleguemos a eso. La otra es cuidar a todos esos pacientes que ya están detectados dentro de la misma empresa. Y qué bueno que mencionas a la familia, porque sería lo ideal, ¿verdad? Que la gente se vea involucrada, empresa, porque pues seguramente la señora va a decir, vale, tienes una empresa que vale la pena, levántate a trabajar, hazlo con gusto. Hay muchas cosas que la misma familia, al vernos satisfechos, vernos productivos, vernos alegres y vernos satisfechos dentro de una empresa, nos van a estimular. Esa es una cadena, Arturo. Y creo que la propuesta que tú haces es extraordinaria. Ojalá que se pudiera y ojalá que lo lograran, pero véanlo como una inversión, no como un gasto. Y que si lo vemos desde el punto de vista como empresarios, hasta deducible pudiera ser todo eso, ¿no? Entonces, es una inversión en muchos de los casos. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor Luis Manuel Carreón. Ha sido un gusto charlar contigo. Este es el líder empresarial visto desde el punto de la salud, que creo que es parte de lo que nos corresponde colaborar. ¿Algo más que tú quieras agregar? Pues agradecerte que me des esta oportunidad y espacio desde Monterrey para una ciudad y un estado al cual le tengo mucho cariño por cuestiones personales. Un lugarcito que es allá Amatlán y Orizaba, que tengo muy buenos amigos, Jalapa, pero de poder pues dar esa oportunidad o esa plática para poder concientizar y a lo mejor sembrar algo de inquietud para poder desarrollar ese espíritu de control y de manejo en una enfermedad que no la vamos a seguir teniendo por muchos años. Entonces creo que hay que conocerla y bueno, pues agradezco este espacio, agradezco a ti, a tu persona, esto que tú haces y sobre todo, bueno, esta labor tan ardua que tú estás teniendo en este espacio
que pues me da gusto y me hace sentir compromiso. De manera, tú lo sabes, inclusive gratuita, porque es parte de una función y una labor que para mí es muy agradable y creo que podemos desarrollarla. Y bueno, hay manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Gracias, Arturo. Agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros esta tarde. A nuestros amigos de la audiencia les agradezco como siempre que nos hayan dedicado una hora de su tiempo para ver Líderes Empresariales. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Les espero el próximo jueves a las 4 de la tarde. Hasta entonces. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México.